mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Buenos días, es bueno estar aquí reunidos para poder adorar al Señor. Quisiera que salude a 2 o 3 personas y dígale: estoy muy contento de verte aquí. Amén. Pueden sentarse. Qué gusto estar aquí en este día maravilloso para poder adorar, para poder bendecir el nombre del Señor. No había luz, pero la luz se llegó, gracias a Dios. Y en esta mañana tenemos la visita del pastor Edir Hernández de México. Él le va a dar más conferencias, yo acabo de conocerlo a través de un hermano, el pastor Jorge Llerena. Él radica en México, ya está felizmente casado, me estaba diciendo, hace 25 años, y para nosotros es un honor tenerlo, ya que ellos están predicando la palabra en el norte, en el sur, y ahora ya creo que están de regreso a la ciudad de Lima. Y quisiera el pastor invitarlo para que usted predique la palabra. Un fuerte aplauso, bienvenida, por favor. Muy buenos días. ¿Cómo están? Es un placer de veras estar aquí en Trujillo. He estado en Trujillo en una ocasión pasada, hace como, no recuerdo exactamente, 4 años quizás, y tuvimos la oportunidad de subir a Siguas. ¿Alguien ha estado en Siguas? De Ancash. De Chimbote son como unas 14, 16 horas hacia arriba. Y por allá arriba, hasta arriba, mero arriba, hay una plaquita que dice 6,000 metros de altura. Ayer estuve en Atusco, 2,000 y tanto, ¿verdad? Pero la ocasión pasada estuvimos como una semana en Siguas. Y la verdad que es impresionante la manera como Dios te sorprende y la forma como Dios va abriendo tus ojos para ver mucho más allá de las circunstancias, de las situaciones, pero todo obra de alguna manera para permitirte estar posicionado. Hay una posición en Cristo que nosotros debemos guardar y desde donde debemos conquistar cada una de nuestras situaciones. Porque no siempre nuestras situaciones son favorables, muchas situaciones son adversas. Pero si alguien es especialista en crear circunstancias para favorecer nuestra relación con Él, es precisamente Dios. Entonces creo que el privilegio más grande, la dicha más grande que tenemos en la vida, es estar conectados con nuestro verdadero diseño. Y así como un pez está diseñado para vivir en el agua, así también nosotros estamos diseñados para vivir en la presencia de Dios. Amén. Si sacamos al pez del agua, se muere. Si sacamos al hombre de la presencia de Dios, también se muere. Entonces hay gente que existe pero que no está viviendo. No es lo mismo existir que vivir. Existes porque respiras, porque hay un hálito de vida. Cuando te mueres, el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Pero hay mucha gente que ahorita mismo quisiera morir. Inclusive hay quienes se han quitado la vida el día de hoy, porque no encontraron una razón suficiente, poderosa, para poder seguir viviendo. O hay quienes enfermos también decidieron quitarse la vida porque no quisieron seguir viviendo estando enfermos. De tal manera que la vida que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario es una vida que va mucho más allá de una existencia ordinaria. Y me impresiona cómo Dios tiene esa tremenda habilidad de hacernos emerger de nuestras imposibilidades a las posibilidades de Dios. Amén. Permítanme hablarles de un Dios cuyo poder está por encima de todo poder aquí en esta tierra. Vamos a dar un gran aplauso a ese Dios poderoso
hay otro como Él. Nuestra vida no pudiera estar en mejores manos que en las manos de Dios. Mi nombre es Edil, no es muy importante, ¿verdad? Pero soy casado por casi 26 años ya. Este 10 de noviembre voy a cumplir 26 años de casado con mi esposa Olguita. Soy padre de 3 hijos. La mayor tiene 22 años para 23, luego le sigue el varón que tiene 20 años y tengo una chica de 18 años. Tengo unos hijos muy hermosos, no solamente en el Señor, hermosos físicamente hablando. Dios me ha dado un hijo muy guapo, me ha dado unas hijas preciosas, hermosas. Tengo una esposa hermosa, muy hermosa. Ojalá algunos tengan la oportunidad de mostrárselos, enseñárselos. Pero Dios me ha bendecido tremendamente con una familia. No solamente hablo de mi esposa, de mis hijos, hablo de la preciosa congregación que Dios me ha dado, que me ha permitido establecer allá en la ciudad de Matías Romero, en el estado de Oaxaca, allá en el sur del país, México. Y bueno, hemos establecido congregaciones no solamente en la ciudad, también en la montaña, en la parte un tanto selvática, no como Iquitos ni allá, pero algo así también de montaña y de selva. Hace 4 años establecimos una estación de radio y hoy estamos de mar a mar en el país, de mar a mar, transmitiendo las 24 horas del día, desde que amanece, anochece, en la madrugada, todos los días transmitiendo, llevando el Evangelio hasta rincones donde es mucho más fácil lograrlo de esa manera que cuando lo hacíamos caminando. Porque igual sabemos manejar un vehículo, sabemos andar en vehículo, sabemos volar también a las naciones, pero también hemos aprendido a caminar. Y caminando sabemos lo que significa que el sol te pegue fuertemente en la cara y sobre tu cuerpo y que de repente ¡pum!, truene el cielo, venga la lluvia te caiga encima y tengas que seguir caminando y el mismo sol de al rato te vuelve a secar la ropa cruzando ríos y todo lo demás. Y son experiencias que uno no las dice con jactancia, sino con gratitud, porque aprendes a amar lo que Dios ama, aprendes a disfrutar lo que Dios disfruta. Una ocasión Dios le habló a Jeremías y le dijo: Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías dijo: Señor, veo una vara de almendro que está reverdeciendo. Y Dios le dijo: Jeremías, bien has visto. ¿Qué quiere decir? Que Jeremías estaba viendo lo que Dios estaba viendo. Jesús dijo: yo no hago nada si primeramente no veo a mi Padre hacerlo. Todo lo que yo hago, lo hago porque primeramente veo a mi Padre hacerlo. Eso quiere decir que todo lo que tú puedes leer en la Escritura, en los Evangelios, acerca de que Jesús hizo, Él lo hizo porque primeramente vio a su Padre hacerlo. No sé si me estoy explicando, pero estoy diciendo que Jesús sanó a los enfermos porque Él vio al Padre sanar a los enfermos. Jesús anduvo entre publicanos, pecadores, inclusive prostitutas. ¿Por qué? Porque primeramente vio al Padre hacerlo, todo lo que Él. Me llama mucho la atención en este momento que Jesús trató con dignidad a Judas, llamándolo amigo y no desenmascarándolo, no exponiéndolo delante de los demás discípulos, cuando Jesús sabía todo lo que había en el corazón de Judas y también de los demás discípulos. La misma Escritura dice que Jesús no tenía necesidad que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque Él conocía los pensamientos de los hombres. Entonces Jesús no ignoraba el corazón de Judas, no ignoraba que él tomaba, que él era ladrón, que él robaba. Sin embargo, díganme ustedes, es tratar con dignidad a alguien que, estando en estas condiciones, Jesús suelta una orden y dice: vayan, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Y nunca dijo: hey Judas, ven para acá, tú no estás listo, tú no puedes ir. No, Judas también fue a sanar enfermos, a echar fuera demonios, y Jesús lo trata con dignidad. Hasta el último momento le dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces yo encuentro en Jesús un carácter impresionante como la del Padre,
porque él está tratando con dignidad a Judas, y Jesús decide ser amigo de Judas, aunque Judas no lo sea. ¿Entiende lo que digo? Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Lucifer fue hallado desleal. Y la palabra desleal quiere decir quebrantador de pacto, lo cual implica que entre Dios y Lucifer y Dios había un pacto que fue quebrantado. Sin embargo, vemos a Dios tratando con dignidad a Lucifer, porque él entraba y ministraba delante del Padre. Y dice la Biblia que la vestidura que tenía Lucifer era una vestidura que se componía de 9 piedras preciosas, un metal, entre ellos el berilo, el carbúnculo, el topacio, etcétera, etcétera. Todas piedras preciosas en su vestidura, que no tienen luz propia en sí, pero que cuando el punto de la luz, el rayo de luz o la luz apunta y pega a la piedra preciosa, ¿cómo se dice? Ensancha la luz. O sea, viene la luz, pega en la piedra preciosa y se va por todos lados la luz. Entonces pueden ver a este hombre o a este ser venir delante de Dios para ministrar con una vestidura impresionante. Toda la gloria de Dios cae sobre él, y cuando la luz de la gloria de Dios cae sobre él, entonces él la refleja impresionantemente. Entonces él deja de ver de dónde proviene la fuente, o la fuente de donde proviene la gloria, y comienza a verse a sí mismo. Para que él pudiera persuadir a la tercera parte de los ángeles. Y hablamos que de cada 133, hablamos que de cada 1330, hablamos que de cada 1.300.000. ¿Pueden ustedes imaginarse la cantidad impresionante de ángeles que también son persuadidos? Que mientras la deslealtad de Lucifer está siendo detectada por Dios, Dios está probando en la falta de lealtad de Lucifer, está probando también el carácter de los demás ángeles. Y no me voy a meter mucho en eso, pero yo quiero llegar a un punto, y ahorita vamos a llegar a una lectura, porque yo encuentro en esta iglesia, por lo menos con lo que mis ojos ven a primera vista, que es una iglesia que tiene una visión. Entiendo que esa visión está contenida dentro de la visión de Dios, pero también veo que hay una meta. Y cuando en una congregación o en la vida de una persona no hay un punto a donde llegar en la vida, cualquier camino me sirve, porque prácticamente no voy a ningún lado. Pero hay 2 maneras de relacionarse con Dios: vía emociones o vía pacto. Hay gente que sirve cuando lo siente y no lo hace cuando deja de sentirlo. Hay gente que sirve de todas maneras. Hay gente que se ha relacionado con Dios a través de un pacto, y ese pacto hace posible que trascienda sus emociones. Dios bendice, por supuesto, a la gente que se relaciona emocionalmente con Él. Finalmente, Dios es bueno. Él hace que su sol salga sobre buenos y malos, y hace que la lluvia descienda sobre justos y también sobre injustos. Entonces yo quiero poner muy en claro algo que más adelante voy a confirmar todo con la palabra de Dios: es que Dios bendice a la gente que se relaciona emocionalmente con Él, pero escúcheme bien, solamente trabaja con gente de pacto. Y los 3 elementos que componen un pacto se llaman fidelidad, lealtad y permanencia. Estoy hablando de fidelidad a Dios, de lealtad a la casa, y de permanecer bajo cualquier circunstancia. El Espíritu de Dios que está fluyendo en el mundo entero y que está llevando a la iglesia a posicionarse de la manera correcta, está fluyendo en una unción apostólica y profética. Y no estoy hablando de ese asunto, o ¿cómo diré?,
esa experiencia de que todo el mundo quiere ser apóstol. Bueno, hay quienes ya no les gusta que le llamen pastores, ahora apóstoles, y no que esté mal, no estoy hablando mal de eso, pero estoy hablando de una unción apostólica y profética que debe estar sobre la iglesia. Estoy hablando de que Dios mismo ha provisto de dones ministeriales, como también de dones naturales y de dones operacionales. Si hablamos de los dones naturales, Dios mío, ¿cuántos talentos no hay aquí? No todos sabemos hacer exactamente lo mismo, ni todos tenemos las mismas habilidades para hacer ciertas cosas en el reino de Dios, pero todos sabemos y podemos hacer algo. ¿Me estoy explicando? Todos nacimos con un talento, todos nacimos con una capacidad. Quizás la capacidad que yo tengo de algo no la tenga otro, pero ese otro tiene otras habilidades que yo no tengo. Que cuando reconocemos que somos parte del cuerpo de Cristo, cuando reconocemos que estamos posicionados para ser una extensión del reino de Dios, entonces ponemos al servicio del Señor todos y cada uno de nuestros talentos, de nuestras habilidades. ¿Cuántos pueden reconocer que hay una habilidad en su vida en esta mañana? Deme su manita. Usted reconoce que hay un talento, usted reconoce que hay una habilidad. La Biblia habla de dones naturales, pero también la Biblia habla de dones ministeriales. Y hablar de los dones ministeriales es hablar del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro y del pastor. Aquí tenemos sentados ¿cuántos apóstoles, cuántos profetas, cuántos maestros, cuántos evangelistas, cuántos pastores hay sentado aquí? En Efesios capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice que somos la hechura de Dios, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ella. Entonces, número uno, por lo menos, tiene que quedar asentado en esta mañana que todos aquí fuimos creados para buenas obras. Tú no fuiste diseñado para hacer lo malo. Tú no fuiste diseñado para odiar, para guardar resentimiento, para guardar rencor. Si tú estás odiando, estás desperdiciando tu vida. Si tú estás guardando resentimiento en tu corazón, estás desperdiciando tu vida. Si tú no has sabido cómo procesar esa marca emocional que en algún momento alguien te hizo en el pasado, estás desperdiciando tu vida. Y lo digo en el sentido que todo el potencial que está dentro de ti no está siendo usado para descargar la gloria de Dios, no solamente sobre tu vida, sino poderla transferir a los demás. Entonces Dios es sabio, Dios es bueno también, y Él sabe extender su mano, tocar de una manera tan especial que cuando Dios toca a algo o a alguien, ese algo o alguien jamás vuelve a quedar igual. Entonces tu diseño es el amor. Fuiste diseñado por amor y para amar. Fuiste diseñado para saber procesar emocionalmente. Cuando Dios te creó con valores específicos, te creó con el valor de la dignidad, con el valor de la integridad, con el valor de la libertad. Pero ¿qué cosa es la dignidad? Es el aprecio de lo que uno es. Cuando Dios habla, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y nunca más me acordaré de tus pecados. Dios se ama tanto a sí mismo, Dios se aprecia tanto a sí mismo, Dios sabe quién es, sabe qué tiene, sabe qué puede, y está tan complacido consigo mismo que a Él no le cuesta mucho, por así decirlo, quiero darme a entender, no le cuesta mucho perdonar, porque Dios, mucho más que tener amor, usted lo sabe, Dios es amor. La naturaleza de Dios es el amor. Y dentro de la naturaleza de Dios, que es el amor, está contenido el perdón. Yo no sé por qué el Espíritu Santo me está llevando por esta palabra, pero mire, si nosotros tenemos la naturaleza del amor, entonces dentro de nosotros está también contenida la habilidad de poder perdonar. ¿Por qué Jesús dice, y Él no va a pedirnos algo que no podamos lograr, que no nos dé la habilidad para poderlo lograr?
Él dice que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, que tenemos que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Concluyendo en su mensaje dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando Él oró y dijo: Padre, te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno, tú en mí, yo en ellos, te ruego que sean uno para que el mundo sepa que tú me has enviado. Y luego intensifica su ruego y dice: y te ruego que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que yo soy. No es lo mismo saber por información que conocer por tener intimidad. ¿Me explico? Entonces, finalmente, Dios nos lleva a la experiencia de intimizar con Él, de hacernos uno con Él, donde haya una transferencia. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote tenía que venir y estar delante del cordero que iba a ser sacrificado para perdón de pecados, el sacerdote tenía que recargar, dice la Biblia, tenía que recargar todo su peso, ponía sus manos sobre el animalito y descargaba todo su peso sobre él. Y había una transferencia de los pecados de él, que eran transferidos al cordero, y toda la inocencia del cordero era transferido hacia el sacerdote. Había una transferencia. Esto es lo que ha pasado y eso es lo que implica, ese es el resultado final de la ofrenda perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que en Hebreos capítulo 10 dice que no puede haber otra ofrenda, que es suficiente, que es la ofrenda perfecta, donde dice que Él nunca, en Hebreos 10, 17 dice: nunca más me acordaré de tus pecados. Aleluya. Nunca más. Isaías 43, 25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y nunca más me acordaré de tus pecados. Versículo 18 y 19 del mismo capítulo 43 de Isaías claramente dice: no estés trayendo a tu memoria las cosas del pasado, ni estés recordando las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, estamos hablando que se nos impregna la naturaleza, el carácter y la autoridad del Padre. El término nombre en la Biblia es un término que en el original denota naturaleza, carácter y autoridad. Por ejemplo, en Mateo, cuando dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. La palabra bautismo viene de la palabra baptismo, que quiere decir sumergir. Entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, pero es como decir sumergiéndolos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. De tal manera que el desafío de la iglesia, que mire que cuando estoy hablando tal vez personalmente a la vida de cada uno, según el espíritu de la palabra se asiente en tu espíritu, para ponerlo por obra, para que Dios haga prosperar la palabra. Pero hablo a la iglesia en general, hablo a la iglesia del Señor, no solamente aquí. Hablo de la iglesia del Señor en Trujillo, hablo de la iglesia del Señor en el Perú, hablo de la iglesia del Señor en el mundo entero. El tremendo desafío que tiene la iglesia de algo más que solamente dar información. Hablo de transferir la vida de Dios. ¿Cuántos saben que 1000 consejos no cambian la vida de una persona? Un buen consejo puede tocar emocionalmente a alguien. Alguien puede reconsiderar que sus actos no son los correctos. Alguien puede reconocer que sus actitudes
no solamente le están dañando a él, sino que están dañando también a su familia. Alguien puede finalmente, de escuchar un consejo, después de escuchar un consejo, decir, no lo vuelvo a hacer, para frustrarse 15, 20 días, un mes después, y estar cayendo exactamente en lo mismo por lo que estuvo llorando, porque se necesita algo más que un buen consejo, se necesita la vida de Dios. Esto habla de intimidad, esto habla de un llamado a relacionarse personalmente con Dios, esto habla de trascender religión, de trascender denominación, esto habla de tener intimidad con Dios que me permita la transferencia de su naturaleza, de su carácter y de su autoridad en mi vida, porque necesito su autoridad. Autoridad que contiene el poder, pero que va mucho más allá del poder. Autoridad que tiene que ver con someter no solamente lo de afuera, pero someter también lo de adentro, y primeramente someter lo de adentro. Algo así como conquistar primero la tierra interior y luego conquistar la tierra exterior. ¿Me estoy explicando? Mis amados, id a todas las naciones, haced discípulos, bautícelos en el nombre, dice, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el término nombre denota tres cosas: naturaleza, carácter y autoridad. Que si lo tomamos así, es como decir, id a todas las naciones, haced discípulos y sumérjanos en la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sumérjanos en el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométanos en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Entonces, encontramos una impregnación de esa naturaleza. En el Salmo 91, 14 dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te voy a librar. Te voy a poner en alto por cuanto has conocido mi nombre. Póngale, por cuanto has conocido mi naturaleza, mi carácter, mi autoridad.